porque sentimos un vacío interior. Todo parece estar en orden. Tienes trabajo, salud, amigos, y aún así, algo dentro de ti se siente incompleto. Un hueco silencioso que ni el éxito, ni las redes, ni las distracciones logran llenar. ¿De dónde viene ese vacío interior que todos en algún momento experimentamos? Quédate hasta el final porque vamos a revelar el verdadero origen de ese vacío y cómo podrías empezar a transformarlo hoy mismo. La desconexión con uno mismo. Uno de los orígenes más comunes del vacío interior es la pérdida de contacto con nuestra propia esencia. En medio de rutinas exigentes, obligaciones sociales y estándares impuestos por el entorno, se vuelve fácil olvidarse de lo que realmente sentimos, pensamos o deseamos. Muchas personas viven cumpliendo papeles, respondiendo a lo que los demás esperan de ellas, sin detenerse a cuestionar si eso refleja quiénes son en realidad. Esta desconexión se manifiesta como una especie de desorientación emocional. A veces, ni siquiera podemos poner en palabras lo que nos pasa porque hemos dejado de cultivar un diálogo interno honesto. La falta de autoconocimiento se traduce en una vida sin brújula, en la que las decisiones se toman por inercia y no por convicción. Sentirse vacío, entonces, puede ser un reflejo de no habitarse, de vivir hacia afuera, sin cuidar ni escuchar el mundo interior. Además, ignorar nuestras emociones o reprimirlas sistemáticamente contribuye a ese estado de vacío. Cuando no se le da espacio a la tristeza, a la rabia, al miedo o incluso a la alegría auténtica, se produce un bloqueo emocional que termina debilitando nuestra vitalidad. Reconectarse con uno mismo implica detenerse, observarse y permitir que las propias verdades emerjan, aunque incomoden. Solo al reconocernos con profundidad, podemos empezar a llenar ese hueco interno con sentido verdadero. Falta de propósito real. Otro factor determinante en la aparición del vacío interior es la ausencia de un propósito significativo. Muchas veces confundimos tener una agenda repleta de tareas o una lista de objetivos con vivir una vida plena, pero lo cierto es que no toda acción lleva implícito un sentido. Cuando las metas están desconectadas de lo que valoramos profundamente, el esfuerzo pierde significado y se convierte en mera supervivencia. El propósito, a diferencia de los logros temporales, tiene que ver con la sensación de que lo que hacemos tiene un impacto, una coherencia con lo que somos y con lo que queremos aportar al mundo. Es una dirección más que un destino. Cuando actuamos desde ese lugar, incluso las dificultades cobran un sentido distinto, porque sentimos que todo lo vivido nos está acercando a algo más amplio y trascendente. Vivir sin propósito puede generar una especie de vacío existencial que se enmascara con productividad, acumulación de bienes o hiperactividad. Pero por dentro, la experiencia es de desconexión, de inutilidad o de falta de sentido. Encontrar un propósito no necesariamente implica grandes gestas. Pueden nacer de actividades simples pero profundas. Cuidar de otros, crear, enseñar, servir o compartir. Lo importante es que se sienta auténtico y esté alineado con nuestros valores más esenciales. Heridas emocionales no resueltas. Muchas veces, el vacío interior se origina en experiencias del pasado que han dejado huellas profundas y no cicatrizadas. Traumas, pérdidas significativas, situaciones de abuso, rechazo o abandono son vivencias que pueden permanecer activas internamente, aunque el tiempo haya pasado. Cuando estas heridas no se elaboran emocionalmente, quedan latentes como un eco doloroso que condiciona nuestras relaciones, decisiones y autoimagen. Este tipo de vacío suele sentirse como un hueco emocional persistente, una sensación de carencia que no se puede explicar con lógica. Es como si una parte de nosotros hubiera quedado congelada en el momento del dolor, esperando aún ser reconocida, comprendida y sanada. Ignorar estas heridas o minimizarlas no las elimina, sino que las empuja hacia el inconsciente, desde donde siguen influyendo en nuestra vida cotidiana. El proceso de sanar implica primero aceptar que hay un dolor que necesita atención, y luego permitirse sentirlo, hablarlo y transformarlo. Acompañamiento terapéutico, escritura personal, arte o prácticas de introspección pueden ser herramientas valiosas para este fin. Sanar no significa olvidar, sino integrar el pasado de manera que deje de gobernarnos desde la sombra. Cuando eso ocurre, el vacío comienza a llenarse con comprensión, amor propio y resiliencia. La ilusión de la felicidad inmediata. En la sociedad actual, estamos rodeados de estímulos que prometen placer instantáneo. Desde las redes sociales hasta el consumo constante,
pasando por la búsqueda de experiencias que nos hagan sentir bien de forma rápida. Este ritmo de gratificación inmediata crea una ilusión de bienestar que, al desvanecerse, deja una sensación de vacío aún más profunda que antes. La felicidad basada en estímulos externos es efímera. Comprar algo nuevo, recibir aprobación digital o distraerse con entretenimiento puede generar una sensación momentánea de alivio, pero no resuelve las causas profundas del malestar interior. De hecho, cuanto más nos habituamos a buscar soluciones rápidas, más nos alejamos de la introspección y del trabajo interno que exige la verdadera plenitud emocional. Este patrón también genera dependencia. Se convierte en una especie de ciclo: sentir el vacío, buscar un estímulo que lo tape, disfrutar el alivio temporal y luego volver al punto de inicio. Romper con esa lógica implica tolerar el vacío, explorar qué lo provoca y estar dispuesto a atravesarlo sin buscar anestesias. La verdadera satisfacción no suele ser inmediata, pero es más duradera porque se construye desde adentro hacia afuera. Compararnos constantemente con otros. Otro origen habitual del vacío interior es la comparación permanente con los demás. Vivimos expuestos a imágenes idealizadas de vidas ajenas, especialmente en plataformas digitales donde todo parece perfecto. Relaciones, cuerpos, logros, estilos de vida. Esta exposición continua puede erosionar nuestra autoestima y hacernos sentir insuficientes, aunque en realidad estemos haciendo grandes esfuerzos o atravesando procesos valiosos. Compararse con otros muchas veces implica olvidar nuestro propio camino. Cada persona tiene un contexto, una historia, un ritmo de crecimiento distinto. Sin embargo, al medirnos con estándares ajenos, desvalorizamos lo que somos y lo que hemos conseguido. Este sentimiento de inferioridad puede generar un vacío difícil de identificar, pero que se manifiesta como descontento crónico o sensación de no ser merecedores. Para contrarrestar este fenómeno, es fundamental reconectar con la autenticidad, reconocer nuestras fortalezas, celebrar pequeños logros y dejar de buscar validación externa. La aceptación de uno mismo no es un destino, sino una práctica constante. Relaciones vacías o tóxicas. Las relaciones humanas tienen un impacto profundo en nuestro bienestar emocional. Estar en vínculos que carecen de autenticidad, reciprocidad o respeto puede generar una soledad muy particular, la de sentirse desconectado incluso estando acompañado. Este tipo de relaciones, lejos de nutrirnos, alimentan el vacío interior al reforzar la idea de que no somos vistos ni valorados verdaderamente. La superficialidad en los vínculos, la falta de diálogo profundo o la convivencia con personas emocionalmente indisponibles hacen que las interacciones pierdan sentido. En casos más complejos, las relaciones tóxicas, marcadas por el control, la manipulación o el desprecio, pueden dejar secuelas emocionales que intensifican el sentimiento de vacío, debilitando nuestra capacidad de confiar y de vincularnos sanamente. Construir relaciones significativas requiere apertura, vulnerabilidad y límites claros. Implica también aprender a elegir bien con quién compartimos nuestra intimidad emocional. El entorno que nos rodea influye más de lo que creemos. Cuando nos rodeamos de personas con las que podemos ser nosotros mismos sin miedo, ese espacio que antes parecía vacío comienza a llenarse de conexión genuina y sentido compartido. Desconexión espiritual o existencial. Finalmente, hay un tipo de vacío interior que trasciende lo emocional o lo psicológico. Es un vacío existencial que surge de la desconexión con el sentido más profundo de la vida. No necesariamente tiene que ver con religiones, sino con una sensación de lejanía respecto al universo, a la naturaleza o al lugar que ocupamos en el mundo. Esta desconexión puede hacer que todo se sienta trivial, mecánico o carente de significado último. Cuando no encontramos un hilo conductor que nos vincule con algo más grande que nosotros, aparece una especie de soledad existencial. Es el sentimiento de estar perdidos en un mundo que parece no tener dirección o de que nuestras acciones carecen de trascendencia. Esta experiencia es más común de lo que parece y suele intensificarse en momentos de crisis, pérdida o grandes cambios. Explorar esta dimensión requiere abrirse a nuevas preguntas, prácticas o creencias. Algunos encuentran sentido en la espiritualidad, otros en la naturaleza, en la meditación, en el arte o en el servicio desinteresado. Lo importante no es qué camino se elige, sino que ese camino nos permita experimentar una conexión profunda con la vida misma. Cuando esa conexión se establece,
el vacío existencial empieza a disolverse, dando lugar a una sensación de pertenencia y plenitud. En resumen, ese vacío interior puede tener muchas caras, pero todas apuntan a lo mismo: una desconexión profunda con lo que somos, sentimos y necesitamos. Ahora la pregunta es, ¿vas a seguir ignorándolo o te animas a mirarlo de frente? Deja en los comentarios qué crees que te está haciendo sentir vacío hoy. Y si este video te ayudó a entenderte un poco más, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenidos que te acompañen en este viaje interior. Nos vemos en el próximo.